Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta en Esa es la belleza del duelo, Carla y yo, con una invitada preciosa. El día de hoy estamos muy contentos de poder dar seguimiento a estos episodios. Y bueno, queremos presentarte. Ella es Virginia González y ha dispuesto su tiempo, su corazón, para compartirnos el día de hoy acerca de un proceso de duelo que ella vivió. Y estamos muy contentas porque ahora en ESER, como ya habíamos comentado en otros episodios, vamos a estar hablando de diferentes tipos de duelo. Y bueno, esta es nuestra apertura, duelos distintos a la pérdida de un ser amado. Así es. Entonces, pues vamos a iniciar este proceso. Vamos a hablar con Vicky. Es que es para los compas, Vicky, Virginia. Entonces, nada más para que sepan por qué le digo Vicky. ¿Ok? Bien. Bueno, me gustaría primero preguntarte y abrir esto. El proceso de duelo que tú tienes es cuando le dan un diagnóstico a tu hijo. Y me gustaría saber un poco más de ese diagnóstico que le dan, cuál es y cómo te hizo sentir en un principio cuando lo recibiste. Sí, buenos días. Gracias, chicas, por la invitación. Ese proceso de duelo fue bastante extenso. A diferencia de otros duelos que he vivido y que hemos vivido como familia, este fue, pues, bastante doloroso. Una pausa. Su familia está compuesta por tu esposo, una hija mayor Sí. y un hijo menor. Y un hijo menor, somos 4 de familia. Y Nicolás, que es el que tiene el diagnóstico, Nicolás ahorita tiene 13 años y medio. En mayo va a cumplir 14 años. Y ese proceso lo iniciamos cuando Nicolás tenía 2 años y medio, que empezó con ciertas conductas que nosotros, pues la verdad era algo desconocido. Y lo primero que empezó a manifestar eran como movimientos muy repetitivos, especies como de aleteos, movimientos como muy impulsivos, que de repente nosotros notábamos extraños, ¿no? Sobre todo porque teníamos pues el antecedente de nuestra hija, que había sido muy tranquila, y decíamos, bueno, Nicolás es más inquieto y todo, pero la verdad es que todo eso se fue como intensificando, y cuando llegaron los 3 añitos, que lo empezamos a llevar a la escuelita, ahí en el kinder empezaron a notar bastantes rasgos. Ya anteriormente, en la terapia que estábamos llevando nosotros como matrimonio, mi esposo y yo, porque estuvimos en un proceso también un tanto complejo en esa etapa. Entonces yo se lo platicaba a la psicóloga y nos decía ella que esperáramos al tiempo de la escuela, que en el kinder ahí se iban a notar todo ese tipo de conductas que pudieran ser no comunes, atípicas, ¿verdad? Y que ahí nos iban a empezar a canalizar. Y la verdad es que así fue. En cuanto entró Nicolás al kinder, al preescolar, en el primer grado, la directora tuvo a bien inmediatamente llamarnos y empezarnos a dar indicaciones acerca de con quién conducirnos, porque la verdad es que estábamos como nublados, no sabíamos hacia dónde dirigirnos, y en medio de toda esa confusión pues estaba el dolor. Estaba un dolor, había una tristeza de por qué nuestro hijo estaba presentando pues esas conductas, ¿no? Es algo que hasta la fecha nos ha bendecido de muchas maneras, pero no pudo quitar el dolor que vivimos. Y en ese momento, en ese primer momento, pues yo supongo que fue como iniciar el camino, ¿no? Abrir brecha y empezar a asesorarte, etcétera. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos, ¿no? Cuando apenas están en ese proceso de estudio, que todavía no llegamos al punto de, ¿sabe qué? Ya tenemos todo lo que necesitamos, no sé, estudios, análisis, pruebas, para ya decirte, ¿sabes qué? Este es el nombre y el apellido, este es el diagnóstico que tiene. Entonces, en medio de ese proceso, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos? Lo primero era una incertidumbre. La verdad es que creo que de las peores cosas que experimentamos en ese tiempo, y hablo por mí, en este caso, fue la incertidumbre. O sea, el no saber realmente qué era lo que mi hijo padecía, porque tú lo ves y a simple vista él es un chico como cualquiera, ¿no? No, físicamente no hay ninguna situación que tú notes y digas, ay, o sea, tiene esto o le falta aquello, pero en sus conductas, en su comportamiento, pues ya lo fuimos viendo, ¿no? Entonces la incertidumbre fue una de las cosas
más palpables en ese tiempo. Era sí una tristeza, pero más que todo decíamos, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con él? Y aparte porque en realidad, chicas, el diagnóstico no fue de la noche a la mañana, o sea, realmente fue un proceso largo, fue un proceso como de 2 años y medio, en lo que fuimos y venimos en clínicas, en hospitales especializados en el trato a salud mental. Fueron 2 años y medio. 2 años y medio. Nicolás fue diagnosticado a los 5 años, primeramente de un trastorno del sueño, que fue lo primero que se le manifestó a los 2 años y medio, les comentaba. Y de ahí, en ese lapso, consultamos yo creo que como unos 4 psicólogos y 3 pedopsiquiatras, que el primero fue, en serio, fue... yo no daba crédito porque llegamos, y esto fue algo que después la pedopsiquiatra actual, que ha sido bellísima, que nos ha ido acompañando todos estos años, después del primer año, los primeros médicos que consultamos inmediatamente lo medicaron. Inmediatamente lo medicaron y para nosotros fue un shock tremendo en donde dijimos no, nos negamos completamente a la medicación. Y era algo que con lo que luchábamos, sobre todo yo, ¿no? Mi esposo siempre ha sido más tranquilo en este aspecto y como que ha ido asimilando de mejor manera las situaciones, incluso Rebeca, nuestra hija mayor. Pero para mí fue realmente algo muy doloroso y yo lo veo así, como un duelo tal, porque fue algo que yo había esperado por ejemplo, en el embarazo, estar esperando un hijo, ¿no? Y esperas ese niño con una expectativa, pues, que por lo general es que llegue sano, que esté bien, que no le falte nada, y resulta que, pues, no, ¿verdad? Y sobre todo el impacto, ¿no? De decir, oye, pues yo sé que a lo mejor le va a dar una gripa o algo, pero va a ser un medicamento temporal y se lo vamos a poder retirar, ¿no? Y piensas en que va a usar medicamento, pero ya cuando llegue la adultez o la vejez, ¿no? No piensas que vaya a enfocarse su vida en un medicamento de consumo, pues, prolongado. Sí, aparte creo que puedo entender esa parte de como mamá cuando tienes una expectativa, ¿no? Porque tienes ese deseo, esa ilusión de que tu hijo sea pleno, Sí. ¿no? Ese es creo que el deseo de toda mamá, queremos que nuestros hijos sean plenos, que disfruten de una vida saludable, y de pronto viene algo que que puede mermar ese proceso, y obviamente como mamá te sientes te puedo entender, de ese como se te apachurra el corazón, y dices, ¿qué puedo hacer para que mi hijo tenga esa plenitud, no? Entonces sí. Y creo que una de las cosas que más nos hemos enfocado, tanto mi esposo como yo, e incluso su hermana, es precisamente esto que acabas de mencionar, Isel, el buscar las herramientas para él, el encontrar esos apoyos adecuados para que lleve... una red de apoyo. Así es, para que en lo más posible él lleve una vida común, ¿no? Como la de cualquier otro chico, cualquier otro niño. Entonces, ha sido complejo, ha sido un camino complejo, pero aquí estamos y ustedes conocen a Nicolás y lo cierto es que va avanzando, ha ido avanzando contra viento y marea. No ha sido fácil, pero hemos caminado y algo que nos ha súper funcionado fue el habernos encontrado en ese camino con Dios. Sí, ha sido el parteaguas. Sí, creo que definitivamente, como lo hemos mencionado mucho en el podcast, es de todo duelo es muy difícil. Difícil, doloroso, y realmente cuando estás solo por tu lado, dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero cuando te encuentras con Cristo en el duelo, se vuelve más llevadero, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo un duelo, no se deja de un lado porque Dios está con nosotros, más bien nos ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, Vicky, ¿cómo ha sido el proceso, ya que te dan el diagnóstico de Nicolás, cómo ha sido de ese punto en adelante frente a la sociedad, frente al mundo ya cuando llega y tienes que dejar a tu hijo en el mundo, y dices tú, ok, va a estar en la escuela, va a tener amigos, va a tener compañeritos, va a estar inmerso en este círculo? ¿Cómo es ese punto? ¿Cómo lo vivieron? En primera instancia, cuando entró al kinder, su primer kinder, pues él entró, él siempre ha ido feliz a la escuela, siempre ha ido feliz, a pesar de que una de las características del trastorno del espectro autista es
la complejidad de la parte social, ¿no? Que Las para interacciones. ellos es más difícil la interacción porque no pueden crear como esa empatía. Eso dicen, pero en realidad Nicolás ha desarrollado mucha empatía, gracias a Dios. Pero sí les cuesta más trabajo el empatizar y sobre todo el captar como todos estos... estas cuestiones sociales que tienen que ver con gestos, con cuestiones de Alemanes. ademanes, ajá, cómo interpretarlos, cómo leer ese lenguaje, o sea, para ellos es muy complejo. Claro. Entonces, Nicolás siempre ha querido hacer amigos, él es muy sociable, pero no se le ha facilitado, pues. Entonces, cuando entra al kinder, pues él quería abrazar, él quería platicar, pero platicarte aquí. Entonces, una de las cosas con las que primero nos enfrentamos fue que aprendiera a establecer un espacio entre una persona y otra, ¿no? Su espacio personal. ¿Por qué? Porque eso fue un conflicto entre los niños y él. Y ahorita te da risa, ¿no? Pero en el momento es como, Sí. ¿cómo le voy a enseñar, no? O sea, de por sí, para ser mamá, para ser papá, pues no, decimos que no hay escuela, ¿no? Yo considero que la Biblia es una escuela, o sea, te da muchos Totalmente. consejos que puedes aplicar para la maternidad y la paternidad, pero aún así, en el día a día, en la práctica, tú dices, oye, pues de por sí ya es difícil, ¿no? Ser mamá y papá y equipar a mi hijo para la vida y ahora, o sea, ¿cómo voy a Esto otro, enfrentar? ¿no? ¿Cómo lo voy a equipar? ¿Cómo lo voy a ayudar, no? Y ahí es donde entra lo que platicábamos de la red de apoyo, que esa red de apoyo pues está constituida por la familia, por el personal de salud, gente que te brinda conocimiento y te ayuda a transitar, ¿no? Por ese proceso. Nos hemos encontrado con familias muy hermosas, la verdad. Siempre Nicolás ha ido avanzando con una bendición tremenda de parte de Dios porque ha habido muchas familias que lo han arropado y que han hablado con sus hijos. Han hablado con sus hijos desde casa y les han explicado la situación del trastorno de Nicolás y esos niños han sido muy empáticos con él. Que hasta la fecha, digo, con esta mano cuento, ¿no? A sus amigos que hasta la fecha lo han acompañado y han estado con él. Y cuando hablo de que fue lo más difícil de primera instancia, cuando él entró al kinder, lo de establecer los espacios, realmente fue difícil porque él te quería hablar aquí, o sea, se te echaba casi encima. Si te quería abrazar, no era un abrazo como tal, sino que te ahorcaba, o sea, sí, en serio, sí. Era muy chistoso de algún modo, pero también era aparatoso para los demás niños porque se sentían como agredidos, Claro. cuando en realidad él no quería hacer Y al eso. rato un reporte, ¿no? Nicolás, ahora yo. Sí, entonces yo creo que de las primeras cosas que trabajamos con él fue crear una estrategia de que él aprendiera cuál era su espacio personal y el hasta pobre aquí. niño andaba así todo el tiempo. Ay, bello. Recuerdo que su papá le dijimos, ¿no? Le decíamos, Nicolás, este es tu espacio personal. Y esta es la distancia de tu espacio personal y así tienes que guardarlo y hacia con las demás personas también. Entonces cuando empezaba él a ir a la escuela otra vez, ya con esta nueva herramienta, nos hacían los comentarios las maestras, la directora, las mismas mamás, porque empezó a ir a otras casas. Siempre fue muy invitado por estos amiguitos o venían, ¿no? Y él andaba todo el tiempo así. Marcando su límite. Marcando su límite. Entonces, fue algo que le duró por bastante tiempo hasta que lo introyectó, ¿no? Lo asimiló y pues ya. Y después sí fuimos pasando a otras cosas, pero creo que de lo que más ha sido la parte de la sensibilidad de las familias. Ese aspecto hasta hoy en día seguimos con esa parte y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No lo hablo desde una crítica hacia las familias, sino que más bien, digo, aprovechando, ¿verdad? Es algo que debemos hacer porque no hay una sensibilidad como tal en las familias de sentarnos y hablar, decir, ¿sabes qué? Esta familia tiene un hijo con tal condición, o sabes que en esta familia hay un abuelito que, sí, o sea, difícilmente nos tomamos el tiempo como familia de sensibilizarnos todos y de decir, ¿sabes qué? Vamos a brindar el apoyo a ellos o nos vamos a solidarizar con estos otros porque están viviendo una situación diferente. Y el hecho es eso, que son diferentes. O sea, son situaciones diferentes, hay familias diferentes. Pero no por ello el amor que brindamos al prójimo va a dejar de ser porque desconocemos una situación. Y que a lo mejor hay muchas personas que dicen, oye, pues es que tienen esta condición, ¿no? Y yo quisiera ayudarlos, pero es que no sé qué hacer, cómo los ayudo, ¿no? Y a veces se nos cierra el mundo y tan fácil que es venir y, oye, yo quiero ayudarte, dime cómo te ayudo, ¿no? Sí. O sea, enséñame, porque
pues vemos ahorita lo que comentabas, ¿no? Cómo, pues sí, Nicolás tuvo que tomar una herramienta para aprender el espacio personal, pero al mismo tiempo él fue de impacto para otros niños y otras familias para aprender a tener empatía, ¿no? Aprender a respetar al otro, a aprender a aceptar al otro. Entonces, yo creo que esa parte de la comunicación, ¿no? De que no nos pongamos una barrera de que no, pues es que tiene autismo, por ejemplo, y pues yo no sé qué hacer, pues me acerco, voy y pregunto, ¿no? Que no tengamos miedo de acercarnos para brindar ese amor, Sí. esa ayuda, ¿no? Sí, creo Sí, que sí. también algo importante que estás haciendo tú ahorita es también hablarlo con más personas, que tal vez somos ahorita nosotros dos, pero los que se están escuchando en este momento o viendo, que tal vez tienen a un ser querido que tenga un diagnóstico de autismo, pero tienen esa, como ese de, ay, ¿qué van a decir de mi hijo? Y mejor no lo digo, que la gente lo puede observar, pero tal vez no quieren decirlo, o le hacen como un para allá. Se me hace muy importante esa parte para los que nos estén escuchando que tengan algún Ujú. hijo o algún familiar con este diagnóstico, que es algo que se vive, es algo que no se debe ocultar, porque es algo que va a suceder y puede suceder. Y como Vicky ahorita está aquí compartiendo su corazón, está abriendo su experiencia, tú también lo puedes hacer comunicándote con las personas correctas, porque creo que algo que hemos aprendido es de que no todas las personas van a manejar Ajá. la situación de una buena forma. Sí. Y sabemos que a veces no lo hacen con la intención de lastimar, no lo hacen con Ajá. la intención No. de ser de ese tipo de personas, pero a veces pues sí llegan a ser hirientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia con Nicolás? Porque sé que también para las personas que puedan estar escuchando, han vivido algún dolor, pero no por parte del diagnóstico, sino de personas externas hacia el diagnóstico. Híjole, creo que eso ha sido de las cosas más dolorosas que hemos experimentado, o sea, el rechazo. El rechazo es una de las cosas que han estado todos estos años. Y miren, la condición de Nicolás dentro de lo que es el TEA, el espectro autista, es de los niveles más tratables, ¿sí? De los que menos apoyo necesitan, porque es lo que se conoce como síndrome de Asperger. Ok. Actualmente pues ya no se le llama así, entra dentro del espectro, no es TEA. Ya no nos asignan un nivel. Un solo nivel generalizado, bueno, son diferentes niveles, pero él está dentro del nivel 1, ¿no? Que es el que menos apoyo necesita de alguna manera. Pero la verdad es que son muchos los apoyos que necesita, ¿no? No quiero imaginar, y más bien no lo dimensiono, porque si nosotros no hemos parado de buscar apoyos adecuados para nuestro hijo en todos estos 10 años ya, no me imagino el cúmulo de trabajo y de todas las vivencias que han experimentado las familias que tienen hijos con este mismo diagnóstico, pero en niveles mucho mayormente graves. Es algo que como decía, no hay empatía y no hay sensibilidad en las familias. Toda la información que nosotros hemos capturado acerca del trastorno ha sido o de Alemania o de España, y los médicos que nos han apoyado obviamente son personas que se han capacitado también en el extranjero, porque actualmente aquí en México es poca la información que se tiene. Ha ido avanzando y eso es muy bueno. No hay muchos espacios, por ejemplo, de esparcimiento para estos chicos, tampoco no los hay. Entonces uno tiene que ir buscando, porque la parte que les hablaba del rechazo ha sido lo que más nos ha costado a nosotros como familia lidiar. O sea, sobrellevarlo, vaya. Sí. Es algo que nos ha acompañado todos estos 10 años, tanto en la escuela. En la escuela siempre han estado acompañado Nicolás. Nicolás ha estado en escuelas públicas y siempre ha estado acompañado de un equipo de profesionales, pedagogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje. Nicolás se desarrolla muy bien en el área del lenguaje, no tiene problemas con eso, gracias a Dios, pero lo han apoyado de todo a todo. Este grupo, voy a hacer un comercial, USAER,
que se encuentra en las escuelas públicas y ojalá y sigan trabajando. Por ahí supe que los querían quitar, ojalá que no, porque son un apoyo sensacional. Sin ese apoyo que nosotros hemos tenido hasta hoy en secundaria, yo no sé qué hubiéramos hecho, porque sacamos a Nicolás teniendo 4 años y medio de lo que fue el kinder y nos lo llevamos a escuela pública. Curiosamente, cuando sale del kinder privado a la escuela pública, fue algo muy distinto que nosotros notamos, mucha más empatía, mayor apoyo por parte de las familias. Y fue algo muy curioso porque dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Pero sí tuvo que ver, como que había más sensibilidad en las familias de estas escuelas a las que veníamos. Que yo creo que lo que influye es lo que comentabas, ¿no? El hecho de que las unidades USAER están presentes en las escuelas públicas, pues eso expone al resto de la población a sensibilizarse, ¿no? Sí. Ante esta dinámica que se da con los diferentes terapeutas, etcétera, y los hace más sensibles, ¿no? Sí, constantemente los están llevando, algo que nos dimos cuenta en todo el ciclo de la primaria es que todos los años había una feria de las necesidades especiales. Y obvio, Nicolás, cuando ya estaba en 5º o 6º grado, él ya fue un exponente. Él fue ya a exponer su historia de vida TEA. Y fue muy padre porque fue el tiempo en donde él se hizo consciente de su diagnóstico. Anteriormente nunca le habíamos hablado de que tenía un padecimiento o de que tenía algo especial, sino que hasta en esa etapa, ya estando de 11 añitos, empezó a hacer preguntas y las mismas maestras, la adolescencia, y las mismas maestras psicólogas de USAER nos dijeron, ya es el tiempo, y empezamos a hablarle. Entonces, para él fue muy padre porque él se percibía diferente. Y también haberle puesto nombre a esas diferencias que él notaba en sí mismo, para él fue algo muy bueno. Y como decía al principio, una de las cosas que más como seres humanos, yo creo, nos ponen como al filo del banco es la incertidumbre. Incluso para él mismo fue algo bueno el recalcar lo que padece, ¿sí? Y que no por eso es una persona descalificada o lo hace tan especial como para aprovecharse de las situaciones, porque siempre se lo hemos dicho, que no debe de usarlo como una muletilla, ¿no? Pero si nos pusiéramos a hablar de una manera cruda, por así decirlo, el rechazo que se recibe y que se percibe dentro de la sociedad como mexicanos es muy alto. Es muy alto. Y no puedo decir que hemos sido como familia rechazados, no, porque hemos contado con amigos preciosos que nos incluyen en todo, que han aceptado la situación de Nicolás y que nos han visto así, ¿no? Como una familia especial y nos apoyan, nos apoyan, y la familia siempre ha estado también pues con esa empatía, ¿no? Como lo decías, Carlita, me acerco y te pregunto, ¿no? ¿Cómo puedo tratar a tu hijo? ¿Cómo puedo ponerle también un límite? ¿Cómo me puedo conducir con él sin que también él se sienta como agredido, atacado? Entonces todo eso ha sido bueno, pero ha tenido que ser a base de comunicación. Claro, creo que es la base de todo, ¿no? De comunicarse, efectivamente creo que es lo más importante. Y creo que aquí también entra la comunicación con Dios. Creo que aquí es donde es vital, porque cuando tenemos este proceso de duelo, tenemos la red de apoyo, amigos, en este caso tenemos el apoyo de los psicoterapeutas en la escuela, los amiguitos, súper bien, pero ya en los momentos tú sola, en los momentos en que tú estás tú y Dios, ¿cuáles han sido, no sé, algunos versículos? ¿Cuál ha sido tu proceso con Dios con respecto al diagnóstico con Nicolás? Ay, y quizá voy a llorar. Aceptable, aquí nos hemos puesto a llorar. No, la gente ya sabe que lloramos aquí. Bueno, porque creo que sí voy a llorar. No pasa nada. Creo que una de las citas más hermosas que el Señor me dio cuando vine a ese encuentro con Él fue Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, porque dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros.
y no de mal. Y extraordinariamente todavía dice más para darnos un futuro y una esperanza. Entonces una de las cosas que yo veía así súper incierta y aparte de que yo soy un tanto aprensiva y me tiro a la depresión y bueno, Entendible. decía yo, Señor, o sea, ¿qué va a hacer de este niño? ¿Qué va a hacer en un futuro de él? ¿Va a poder hacer una vida normal? ¿Podrá ir a la escuela? Porque cuando entró al kinder, quiero decirles que, híjole, eh, fue así como, bueno, medio aparatoso fue todo en el kinder, porque la directora es una bella, la directora de ese kinder es una bella, pero también fue como muy aprensiva en el hecho de decir, de cómo decirnos las cosas, muy fatalista. Entonces, Como que te quieren plantar el peor escenario sí, para que... Para que te des cuenta y no, ajá, Ajá. qué feo. Entonces creo que esa es una de las estrategias y se usa mucho en el ámbito de la salud. O sea, en el ámbito de la salud es muy común que tú vayas al médico, que tú vayas, no sé, con el psicólogo y te plantean el peor escenario como para prepararte un poquito según ellos. Ajá. Y en dado caso de que no suceda, pues qué bueno, no sucedió, ¿verdad? Pero ya te deja el trauma ahí adentro de de tanto ya te dejaron ahí todo te traumado. quedas pasmado, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ahí debemos usar otras estrategias, ¿no? Por favor. Sí, yo recuerdo esa etapa. No. Miren, yo estaba dando escuela para padres y había un grupo de mamás, de papás que me veían yo dar los temas, yo muy segura. Y cuando me vieron después, como a los meses, y me vieron que yo de veras lloraba por los rincones. Vicky, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Oye, o sea, no eres la Vicky que conocimos dándonos un curso de escuela para padres, que de verdad dije yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo decía, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué voy a hacer yo si ni sé nada de esto? Mi esposo siempre ha sido más tranquilo y Rebeca no se diga, pero yo era un mar de lágrimas en todas partes. Y en serio, mi refugio fue Dios. Yo me refugié con Dios porque si hubiera estado como de puerta en puerta, en cafecito a cafecito con las amigas, creo que lindas me hubieran escuchado y a lo mejor se hubieran hartado de mí. Pero el Señor nunca se cansó de escucharme. Amén. Así es. Nunca se cansó de mis lágrimas. Y algo muy hermoso fue su palabra. Algo muy hermoso fue su palabra porque a pesar de que la situación estaba latente, el Señor siempre nos dio salida a todo. Y sí, les digo, la consolación de Dios ha sido algo que nos ha acompañado en este tiempo y Dios nunca se cansó de mis lágrimas. Dios nunca se cansó incluso de mis reclamos, porque llegué a estar enojada, llegué a estar enojada con Él. Todavía, chicas, unos años atrás, unos 3 años atrás, me di cuenta que había estado enojada incluso con mi hijo. Y eso fue lo más doloroso. Haberme dado cuenta que incluso, digo, él sin culpa de nada, o sea, llegué a estar enojada con él. Sí. Y cuando vengo yo a este encuentro con Dios, con Jesucristo, y me consuela, me perdona, porque dentro del duelo era también esta otra parte de culparme, de buscar respuestas y no encontrarlas. Entonces, mucho de ello era culparme. La falta de aceptación de la condición de mi hijo dentro de ese duelo fueron de las cosas más difíciles de procesar. Y no duró 1 año ni 2. Fue un tiempo bastante prolongado. Pero gracias a su palabra que es verdadera, que es eficaz, su palabra me ha dado consuelo, me ha dado sentido, Visión. una visión nueva, exactamente, clara de la situación, porque en medio de todo lo que seguimos experimentando como familia dentro del diagnóstico, los diagnósticos de Nicolás, porque no nada más es TEA, es combinado con TDAH. Entonces, el énfasis de este otro trastorno es en impulsividad e hiperactividad.
Y combinado con todo lo demás del TEA, dice mi marido, que es un combo muy interesante. Y realmente lo es, pero a pesar de todas las situaciones que hemos vivido, siempre hemos encontrado el cobijo de Dios. Y hermoso porque su palabra se hace totalmente verdadera. Y a mí me encanta porque cuando yo vine al encuentro con Jesús, el Señor inmediatamente me dio una palabra de consolación que me ha acompañado todos estos años. Y ahora que Nicolás es más grande, que está consciente también de su condición, de esos diagnósticos que no lo definen, esta palabra ha sido un ancla también para él. Y me encanta porque ya no es la fe que yo le he compartido. Ya es la suya. Ya es la suya. Y Gloria a eso es algo para darle gloria a Dios. Así es. La palabra que el Señor me dio es tan hermosa porque encierra tantas cosas lindas. Es Jeremías 29:11. 29:11 al 14 y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Yo tenía pensamientos de mal todo el tiempo, de caos, incertidumbre. Decía yo, mi hijo no va a poder salir adelante solo. ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Dónde voy a encontrar los apoyos? Y bueno, ha sido algo muy precioso porque en todo el Señor se ha manifestado. Y luego dice que es para darnos un futuro y una esperanza. El futuro que nos ha ido brindando en todos estos años no ha sido ni de mal, ni de calamidad, ni desesperanzador, sino todo lo contrario. Ha sido tan precioso porque sí, hemos batallado, sí hemos sufrido, pero en todo hemos visto su mano y hemos visto cómo Él, de manera misericordiosa, nos ha ido llevando como entre algodones, de un área a otra, con las personas adecuadas, incluso con las familias correctas que nos han arropado, que nos han apapachado, que nos han acompañado y que incluso también nos han reprendido, porque algo en lo que podemos caer muy fácilmente, y lo digo por experiencia, es en querer hacer como víctima a la persona, limitarlo. En lugar de impulsarla. Ajá, entonces les coartamos las alas, los podemos hacer incluso inútiles. Y me encontré con personas tan preciosas, tu mami es una de ellas, ay, personas tan preciosas que inmediatamente me exhortaron y me animaron y me hicieron ver el camino que estaba tomando de, hey, ¿sabes qué? No le des por ahí porque tu hijo no es ningún pobrecito y mira, es perfectamente capaz y una cosa es el diagnóstico y otra cosa es lo que quiere él de alguna manera, porque cuando hacemos eso, ellos aprenden a manipular. Claro. Que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero cuidado. Entonces, la palabra es hermosa porque habla de este pasaje que dice, me invocarás y me encontrarás. Y vendrás, dice, y orarás a mí y yo te oiré. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. De todo corazón busqué al Señor. Y lo sigo buscando porque sí o sí, sin Él, nada. Así es. Nada podemos 100%. hacer. Y ha sido su gracia, su favor delante de nosotros con los médicos, incluso con algo extraordinario. Cuando lo medicaron, nos hablaron otra vez, ¿verdad? Esa lista fatal, fatalosa, la lista del diablo, le decía yo, de todos los efectos secundarios que Nicolás podía padecer. Chicas, el Señor lo ha guardado de tanto, y año con año sus estudios salen espléndidamente normales. Sus órganos, que son los que constantemente, bueno, Carlita, tú eres prueba de eso, ¿no? Eres testigo de eso, que como nutrióloga que nos has acompañado también en esto de la alimentación, que ese es otro apartadito, ¿no? Que tenemos que estar cuidando mucho. Entonces, son muchos detalles. Muchos detalles. Era justo lo que iba a comentar, o sea, ahorita lo que decías, no, pues el medicamento, etcétera, pero esos buenos resultados en los análisis de sangre, de orina, etcétera, son gracias al esfuerzo que se hace en conjunto, ¿no? El hecho de que lo tenemos en una actividad física, está haciendo ejercicio, está consumiendo agua, no consume bebidas azucaradas, está comiendo lo que su cuerpo necesita, no cosas en exceso, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo en conjunto y que también, al final de cuentas,
es un proceso de duelo también, ¿no? También. En el sentido de que dices, lamentablemente en nuestra cultura mexicana estamos muy acostumbrados a Híjole. que es un niño, el niño debe de comer dulces porque es un Ajá. niño, ¿no? Sí. Ay, pobrecito, íbamos a las Ah, sí. piñatas. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos esa idea, ¿no? Y cambiar nuestro chip a decir, ¿sabes qué? Pues sí es un niño, pero no necesita los dulces, ¿no? Y más si tiene un diagnóstico con el que no le ayuda en el Sí. consumo Ujú. de dulces, pues tengo que cambiar mi chip y adaptarme a esta realidad, ¿no? Aceptar esta realidad. Sí. ¿no? Sí. Y ¿sabes una cosa? Se ha disciplinado tanto Nicolás en esa área que claro, le encanta la pizza, ¿no? La pizza es uno de sus talones Debilidades. de ¿A quién Aquiles, no? su debilidad mayor. Pero luego va y se come 10 mandarinas o qué sé yo, Va a y balancear. sí, para balancear. Mamá, dame una ciruela pasa o algo que sí. Para sacarlo todo. Sí. Pero ¿saben una cosa? Cuando íbamos a las piñatas, por ejemplo, que estaba en el kinder y que ya lo empezamos a cuidar así de una manera, pues, disciplinada, ¿no? Y al entrar él, entrábamos nosotros, porque cómo le íbamos a dar un mal Sí, testimonio, ¿no? claro. Mi esposo es el que ha padecido más esa área, debo de recalcar, el que más ha renegado sobre esto. Jamás en la vida se ha tomado un jugo como tal. O sea, siempre ha sido mitad agua o 3 partes de agua y una de juguito, ¿no? Entonces íbamos a las fiestas y hasta la fecha vamos al cine, llevamos nuestro litro de agua aparte, por si quieres soda, hay que limitar agua, Con- soda y colar ahí, digo, mezclar. Eso también ha sido una bendición también para su salud, Sí. porque imagínate. Si no, ya estuviéramos, no sé, con algún otro deterioro nosotros ya más viejitos, ¿no? Ay, no, Pero todo ha sido bueno. Dice la palabra de Dios que todas las cosas cooperan para bien. para nuestro bien Ujú. y para aquellos que lo amamos, ¿no? Así Entonces, es. amamos a Dios y amamos a nosotros mismos nos amamos. Amamos nuestro cuerpo porque es su templo Así es. y debemos cuidarnos. Y han sido muchas áreas en las que hemos aprendido a balancear, a cuidar, a renunciar Ujú. a renunciar a muchas cosas, aprender a cocinar de manera distinta, ¿sí? Son muchos detalles, pero todo ha sido muy bueno. Ha sido, luego le decimos a Nicolás y que luego él no se la cree, porque en este tiempo, chicas, también hemos lastimado su corazón. También caímos en ese bache triste, lamentable, en donde por el desconocimiento, por la ignorancia de lo que el mismo diagnóstico acarrea en el comportamiento de una persona así, demandábamos cosas que Nicolás verdaderamente no podía hacer. Entonces, le exigíamos más de lo que podía dar y, y de alguna manera también lastimamos su corazón, lastimamos su espíritu, pero estamos en esa reconstrucción, estamos en esa etapa de, pues de sanidad también. Ujú. Gracias a Dios que el Señor nos brinda segundas oportunidades, terceras oportunidades. Y quinta, sexta. Sí, y es un amor el Señor con su misericordia porque a pesar de que hemos fallado, Él nos sigue viendo de la misma manera y una de las cosas que actualmente estamos trabajando con Nicolás es precisamente el, el no tomar en cuenta ciertas palabras o las ofensas, Ujú. dejarlas pasar, aprender a perdonar, aprender a soltar. Ujú. Hubo una etapa de su vida donde empezó a cuestionarme acerca de los traumas de la infancia y nos hacía preguntas aisladas, ¿no? Nos agarraba por separado a su hermana, a su papá y a mí. ¿Alguna vez has tenido un trauma de la infancia? Y me preguntaba a mí y luego me decía mi esposo, ¿te preguntó Nicolás acerca de esto? O con su hermana, ¿no? Que lo escuchaba yo y llegaba, hermana, hermano, y le preguntaba acerca de esas cosas y era porque él traía algo en su corazón. Entonces, cuando ya lo platicamos como familia, que también lo estamos viendo en terapia, lo hemos estado viendo, cuando ya lo platicamos en familia y hablamos, ahora sí que nos sinceramos los cuatro, llegamos a la conclusión de que verdaderamente todos hemos tenido traumas de la infancia y que él no es el único, porque una de las cosas que sucede con, con, con estas características de Nicolás es que para él o todo es gris, digo, o todo es blanco o todo es negro, o sea, no hay tonalidades en medio. Entonces todo puede ser muy bueno y él está, wow, eufórico y feliz, o algo que no es tan malo, es totalmente malo para él y está triste de que me quiero morir y más ahorita en la adolescencia y yo menopáusica
Entonces, ¡ay! Una combinación retadora. Es una combinación bastante retadora y más para los que nos acompañan, ¿no? Rebeca de repente veo que cierra la puerta del cuarto y digo, y ya prefiere aislarse. Y mi esposo, bendito sea Dios, que se va al trabajo, porque si no, Batalla campal ahí. no sé qué sería el pobre hombre, ¿verdad? En medio de esos dos fuegos que somos ahorita Nicolás y yo, en las noches le digo a Nicolás, Nicolás, vamos a ponernos a cuentas. Vente, vamos a ponernos a cuentas porque en el día nos andamos matando. Actualmente, de verdad. Y son cosas mínimas, son cosas mínimas, pero como les digo, para él todo es así, súper magnifica las cosas. Y algo que nos cuesta es que precisamente entienda que no todo es malo en su vida, que las cosas no tan favorables que le pasan no tienen mayor peso, sino que aprenda también a sacar algo bueno, algo positivo, un aprendizaje. Y cuando llegamos a esos momentos de la noche en donde leemos la palabra o vemos una película que repite y repite y repite, le encanta esa película, El progreso del peregrino. Ah, buenísima. Buenísima, y no reniego porque es una película hermosa que siempre nos lleva a él y a mí a la reconciliación y a tomar en cuenta que ante todas las cosas que nos sucedan, Dios está presente y que lo que quiere es que nos amemos. Una de las cosas que la psicóloga siempre me dijo, nuestra psicóloga de cabecera, se la recomiendo, si quieren luego les paso el dato, es que me decía siempre, Vicky, tienes que cuidar el corazón de tu hijo. Sí. Cuida el corazón de tu hijo, Vicky, despreocúpate porque si no limpió el cuarto, que porque si hoy no alimentó al zoológico de mascotas que tiene en casa. Y por cierto, estoy casi que me etapa tiene Yo lo acabo de ver suyo. que tipo tiene una serpiente. Sí, tengo 3 días, estoy como, ¿cómo pude aceptar eso? No, de verdad. Y bueno, sé que también va a ser algo bueno para él ese animalito. Para mí no sé, no lo encuentro el beneficio en ningún lado, pero sé que para él va a ser algo muy bueno porque lo ayuda a tener como una herramienta más para ser más disciplinado, Una responsabilidad. una responsabilidad. Cuidar otra vida es importante. Tiene pensamientos muy lindos acerca de los animales, les habla, los apapacha, sufre con ellos porque se le han muerto muchos. Hemos vivido muchos duelos con las mascotas de Nicolás y Nicolás es muy resiliente. Creo que el más resiliente de la casa es Nicolás. Por tantos duelos, igual lo pueden invitar un día. Si abordaran el duelo de las mascotas, Oye, Nicolás, bueno, Nicolás buen punto. sería un buen candidato. Entonces, híjole, hemos aprendido tantas cosas con Nicolás. Cuando yo leía acerca del autismo y de las características que la persona presenta con estos trastornos, wow, decía yo, ¿por qué les llaman niños azules? ¿Por qué son familias azules? ¿Por qué lo comparan con el mar? Decía yo, ¿por qué? Entonces, al leer acerca de todas este cúmulo de situaciones que se viven en un día, en un solo día con una persona con TEA, wow, decía yo, pues sí, es como el mar. O sea, de repente está en calma, pero de repente viene la marejada, de repente llegó la tormenta y así como vino, pasó. Y otra vez todo en calma y es como una rueda de la fortuna donde vamos y venimos, pero hemos aprendido a aceptar la situación. Y a navegar. Sí. Aprender a navegar, ajustar las velas Sí. como toca, donde toque, pero no nos movemos del destino, ¿no? Sí. De decir, gracias Señor, porque tú eres nuestra lámpara, tú eres nuestra ancla, tú eres nuestra luz, y nos mantenemos en esa convicción, en esa firmeza que al final de cuentas es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy, ¿no? Sí, Y amén. ahorita que hablabas de la serpiente y todo eso, y lo que comentabas anteriormente, ¿no? De que le exigíamos antes a Nicolás cosas que no podía hacer porque no tenía la habilidad todavía. Pero ahora ya la tiene, ¿no? Y decimos, vemos cómo se está restituyendo esa confianza, cómo está esa restitución entre la familia, ¿no? Y decir, bueno, ahora yo sé que tú eres bueno para esto, te impulso en esto para lo que eres bueno, ¿no? Sí. Que es igual que como todo ser humano, ¿no? Independientemente de un diagnóstico, hay algo para lo que vas a ser bueno. Pero como papá, a veces se crean una idea, porque todavía no soy mamá,
algún día, se ¿Ves? crean una Amén, idea amén. de que es que mi hija va a ser doctora, Ajá. mi hijo va a ser abogado Claro, como mi claro. papá, o no sé, algo, ¿no? Y empezamos a poner una exigencia sobre Ujú. sus hombros que en realidad, pues, no Que les es tu No. compete. exigencia, ¿no? De ellos. Exacto, Sí. entonces Ujú. me gusta mucho escuchar esta parte, ¿no? Cómo venimos de la parte de, híjole, ¿sabes qué? La regamos, pues como papás nos equivocamos, pero este momento en el que están viviendo en el que estoy impulsando a mi hijo, estoy animándolo a brillar, ya lo conozco, ya sé cuáles son sus máximos, sus potenciales, sus habilidades y órale, vamos a darle por ahí, ¿no? Como lo de la robótica, Ajá. etcétera. Ujú, Entonces, sí. Sí. o sea, como papá también aceptar esa parte, ¿no? De mi hijo es un ser individual esa parte Ujú. y los sueños que yo tenga para él son independientes, él va a tener Sí. sus propios sueños, ¿no? Sí es. ¿Y sabes algo? Creo que nos dice luego mi esposo, oye, tienes 2 hijos. Suelo mucho hablar de Nicolás. Ujú. Suelo mucho hablar de Nicolás, pero Rebeca, ahorita que dices, ellos tienen sus propios sueños y tienen como que un perfil ya, ¿no? Se van perfilando hacia ciertas áreas. Yo recuerdo cuando Rebeca estaba chica, eh, para mí era como la muñequita, ¿no? Y bueno, si algo he aprendido con todos los errores que cometí con Rebeca, es que no le puedes imponer a tus hijos nada de lo que tú quieres Ujú. para ti proyectado en ellos. O Sí, sea, no, no se no. puede. Recuerdo con Rebeca muchos errores que ahora estoy tratando de evitar con Nicolás y uno de ellos fue eso, el querer imponer algo que yo deseaba para ella y que realmente obvio no era lo que ella quería. Ujú. Me di cuenta con los años y ella me lo hizo ver, pero ahora con Nicolás es muy brillante y tiene muchas habilidades y una de las cosas dentro de su trastorno es que son personas que se enfocan tanto en algo, ¿sí? Se vuelven Se expertos. vuelven Sí, expertos en las expertos. materias, Sí. entonces es una enciclopedia andando Nicolás y yo me imagino que así son todos estos chicos porque es una de las características dentro del trastorno, ¿no? Así es. Entonces, pues como dices Carlita, lo hemos impulsado, hemos intentado sacar el mayor potencial de él, impulsarlo y sobre todo animarlo a que las cosas las haga, ¿no? Él bien podría ser un veterinario, un entomólogo, porque los insectos le encantan, Ujú. un geólogo, las piedras se sabe, o sea, es una enciclopedia andando y ahora con la robótica ya tiene 2 años ahí, Qué bien. ha ido fluyendo, la informática ya ha creado ahí unos pequeños pininos en sitios web, o sea, ¡Wow! en serio, Wow. tiene un potencial muy grande Nicolás. Ujú. Es muy creativo, le gusta mucho la escritura, lee mucho y le gusta mucho escribir a máquina. Todavía no le hemos Oh, qué padre. conseguido la tinta porque él está esperando la tinta de la máquina, de esas de taca, 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 para seguir con su novela, Ah, que genial. ya es su segunda novelita. Y escribió un pequeño cuento hace, pues que tendría como 5 o 6 años. Oh, Me pidió que se lo encuadernara ahí con hilo y aguja. Ahí lo tenemos, su wow. primer historieta. Algún día se la voy a llevar a una editora a que se la impriman, Ujú. porque él dice que va a seguir escribiendo. Entonces, yo sé que Dios tiene preparadas grandes cosas para él. Amén. Ahora lo sé, porque Él tiene planes de bien para nosotros y Amén. no de mal. Así es. Y su palabra dice que es para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Así Y es. lo creo. Así es. Yo creo que sí. Y eso es lo que queremos en este podcast, que tú tengas esa visión de futuro, esa visión de esperanza. El hecho de que estemos aquí compartiendo y que haya personas dispuestas a abrir su corazón, es que tú puedas ver, si tú ahorita estás en ese momento, como nos platicaba Vicky al principio, si tú estás en ese momento en el que llegaron los médicos y te dijeron todo lo malo y te dieron el peor escenario Ajá. posible, queremos darte esperanza de que, aunque estés en ese momento oscuro, hay una luz. Y esa luz tú la puedes buscar a través de Dios, porque es Dios quien te va abriendo puertas, es Dios quien te va dando sabiduría como mamá, como papá para tomar decisiones, porque a veces hay momentos en que como mamá y papá dices, bueno, tenemos opción A, tenemos opción B, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, Ujú. no sé por cuál decidirme, ¿no? Y Sí. necesitas la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo para elegir, no aquello que es bueno, sino elegir lo Así mejor es. para tu familia, para Sí. tus hijos. Entonces te animamos a que este podcast sea eso para ti, una luz, una esperanza en la que tú puedas afianzarte y saber que si
si estás en este camino, en este proceso de peregrinaje, en este proceso Sí. de duelo, que hay una esperanza, hay una luz que te va guiando, podemos avanzar en el camino. Así es, y para terminar, también sabemos que es un proceso complicado, difícil, lleno de obstáculos, pero sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Ujú. Pero el Señor dice, tranquilos, yo he vencido el mundo. Amén. De aquí no hay quién es mejor que Dios, quién es mejor que Cristo para llevarnos, sobrellevarnos en el camino, escucharnos en nuestros peores momentos, los momentos oscuros que estamos ahí hechos bolita, que no sabemos qué va a pasar, como dice Sí. Vicky, la incertidumbre. Ahí está Dios para ti y esperamos que lo que compartió Vicky con ustedes y lo que estamos tratando de hacer en este podcast es dar esa luz, dar esa parte de Dios que a veces es difícil de ver en los momentos más oscuros, pero estamos queriendo que se levante esa luz de Dios en tu vida para que puedas salir adelante y que la aflicción no sea más fuerte que nuestro Dios. Amén. Así Así es. que muchas gracias. Estamos muy contentos de estar de vuelta y pues Vicky, muchas gracias por abrir tu corazón. Gracias a ustedes La por la verdad que invitación. muchas Muchas gracias. gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, chicas. Ah.